Bueno, la FICO se constituyó en el año 2014 a iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, iniciativa de Nacional Financiera, la Universidad de Anáhuac, eh, INADEM y Estrategia Digital de Presidencia de la República, ¿sí? Entonces, de esto, pues ya hace algunos años, eh, uno de los objetivos principales de la creación de la FICO era llevar una industria ordenada. En aquel entonces había por ahí 5 plataformas que ofrecían algo que parecía ser crowdfunding o parecía ser financiamiento colectivo. Entonces, esta iniciativa del BID y de estas entes que les comento, crearon un proyecto llamado Crowdfunding México. Y ese proyecto Crowdfunding México creó a su vez la FICO, la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, que en aquel entonces tenía 5 miembros. Hoy tenemos 31 y vamos creciendo. Uno de los principales objetivos de la creación de la FICO fue el tema de generar un esquema de autorregulación, que las empresas que quisieran hacer crowdfunding en México desde ese momento lo hicieran bien. ¿Por qué? Porque queríamos perdurar, queríamos que quien hiciera esto, lo hiciera bien y que estuviéramos en el tiempo, hacia adelante. Y el segundo objetivo que se le puso a la FICO en ese proyecto Crowdfunding México fue el buscar un marco regulatorio adecuado para la industria. Desde aquel entonces, en ese proyecto Crowdfunding México, había un comité que nos ayudaba, que nos guiaba en ese entonces, y parte de ese comité estaba integrado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Sí? Aquella silla la ocupaba, ¿sí?, la persona que estaba encabezando la hechura de la ley en ese momento. ¿Sí? Vamos a dar paso al panel de lo bueno y lo malo de la ley. ¿Qué ha pasado con la ley? ¿Nos ha funcionado? ¿Qué cosas se pueden mejorar? ¿Qué obstáculos ha puesto nuestro camino? Y como les menciono, desde aquel entonces, en ese comité consultivo de Crowdfunding México, estaba Rocío Robles encabezándolo por parte de la CNBB. Entonces quiero pedirle por favor a Rocío que nos acompañe para este panel de la ley. Rocío, adelante. Rocío, socia de Tenet Consultores y pues la mamá de la ley FinTech, dicen por ahí. Sí, Rocío, bienvenida, muchas gracias. También quiero pedir que nos acompañe, por favor, a Fernando Padilla. Fernando, presidente de la FICO, CEO de Lendera, Grupo Alifin. Adelante, Fernando. Y pues el fundador del crowdfunding en México, de los más antiguos. Dicen por ahí el papá del crowdfunding en México, Gerardo Obregón, CEO de Prestadero, que se constituyó a inicios del 2012. Bienvenidos, pues lo bueno y lo malo de la ley FinTech. Gracias. Bueno, pues buenos días. Lo primero que creo que nos tenemos que presentar, los tres que estamos aquí sentados, empiezo y luego les voy dando la palabra. Bueno, yo soy Rocío Robles, ya Miguel, muy amable y muy lindo, me echó algunas porras ahí, pero efectivamente yo trabajé en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, elaborando al interior, ¿no?, todas las discusiones y propuestas de regulación de lo que ahora es la ley FinTech en vigor. Y pues ahí hice muchos amigos, ¿no? Y entre ellos, pues justo fue las plataformas de la FICO, incluyendo a Gerardo y a Fernando, que dejo igual que se presenten. Muchas gracias, Rocío. Pues sí, ahí compartimos varias anécdotas, definitivamente. Yo soy Gerardo Obregón, soy director general de Prestadero, que es una plataforma de deuda de financiamiento colectivo que constituimos en 2011. Muy bien, bueno, yo adicional a ser presidente de la FICO, también soy fundador de Lendera, una plataforma de fondeo colectivo para financiar empresas a través de deuda y copropiedad, ¿no? Principalmente para el equipo y maquinaria de las empresas. Y ya llevo 7 años de que fundamos Lendera. Perfecto, pues muchas gracias. Y bueno, y hoy vamos a platicar un poquito, pues justo de lo que fue la regulación, cómo lo han estado viviendo las plataformas y pues para ahora sí tener todos un poquito de información y de historia. El crowdfunding nace, ¿no?, a raíz de la crisis de 2008. En aquel momento la gente deja de creer en las instituciones financieras tradicionales, además las propias instituciones financieras tradicionales contraen el crédito justo por estar viviendo el tema de la crisis y entonces las personas empiezan a buscar alternativas de financiamiento. Afortunadamente también ya existía pues la tecnología suficiente como para que a través de plataformas se pudieran ver los detalles de diversos proyectos y la gente le pudiera estar pidiendo a la gente dinero, ¿no? O sea, financiamiento, ya sea deudas, en aquel momento era deuda y capital, ahorita ya hay muchísimos modelos más que se parecen a capital, que se parecen a deuda, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que empezó a ocurrir?
A nivel internacional, hay buenos, hay malos. Surge como el primer fraude de una plataforma que del día a la noche se apaga, se lleva muchas libras, porque era inglesa, muchas libras de por medio, la gente se queda sin su dinero y las autoridades de Reino Unido son las pioneras en empezar a regular. Específicamente en los préstamos persona a persona, como que la regulación de crowdfunding de capital iba por la línea de la regulación de valores y ahí como que siempre quedó muy bien. Y bueno, y a raíz de eso empezaron a salir igual regulaciones en alrededor de Europa, ¿no? Francia, España, Estados Unidos en algunos estados, ya ven que ahí es por estados. Y aquí en México, la verdad es que empezamos a oír del crowdfunding porque este señor fue a pararse enfrente. Así que, aunque digan, Rocío tuvo la culpa, no, fue Gerardo. Y, y bueno, Gerardo se acerca, dice, tengo este modelo, ¿no? La verdad es que creemos que no estamos haciendo nada malo, pero queremos preguntar. Y a raíz de eso se empieza como a indagar adentro de la comisión qué era, qué había a nivel internacional, si lo teníamos que regular o no, y además qué regulación en ese momento le aplicaban, porque estaba pues el modelo está en una línea gris, ¿no? De si era o no era captación y demás. Entonces, bueno, pues se decide regular en México al crowdfunding. eh, Esto se pone en la ley FinTech. La ley FinTech intenta hacer un paraguas donde, como era un tema tecnológico y obviamente, pues, cómo eh, regulas a tecnología cuando las leyes son muy difíciles de reformar. Entonces, lo que intenta la ley FinTech es dar un gran paraguas de facultades de regulación hacia las autoridades financieras para que pues, pudieran estar actuando en consecuencia. La primera, digamos, ronda de regulación se emite a los 6 meses de haber salido la ley FinTech. En aquel momento lo que se pensaba era lo mínimo necesario para que puedan pedir la autorización las plataformas. Después viene a los siguientes 6 meses el tema de seguridad de la información, también para las plataformas de crowdfunding. Y pues ahorita ya no ha pasado modificaciones mayores en temas regulatorios, pero bueno, todas las plataformas que estaban operando previo a la entrada en vigor de la ley FinTech tienen que pedir autorización, ya se consideran entidades financieras hechas y derechas. Entonces son autorizadas, son supervisadas y son en su caso sancionadas, ¿no? Por las autoridades financieras y hace pues hasta no mucho, creo que hace unos meses, ya se autorizaron todas las plataformas de crowdfunding que estaban antes de la entrada en vigor. Y bueno, ya con este contexto, ahora sí paso a preguntarles, mucho de lo bueno y lo malo de la regulación era buscar certeza, buscar certidumbre. Si hay un interés jurídico que proteger, ¿no? Estas plataformas reciben recursos del público, ¿no? Y esa confianza, esos recursos, pues deben de cuidarse de la mejor manera y fue, digamos, el pivote fundamental de por qué se regulan las plataformas de crowdfunding financiera. Pero también, pues obviamente, tener una regulación a veces acorta la flexibilidad, a veces acorta la innovación y pues en este panel justo vamos a discutir eso. Entonces, empezamos si quieren con Gerardo y luego le doy la palabra a Fer, pero en su experiencia, ¿cuál ha sido esa mejor parte de la regulación? A lo mejor 3 ejemplos porque a lo mejor es mucho, y también la parte mala, ¿no? A ver, creo que el punto número uno, y lo mencionaste ya, Rocío, es la certeza. O sea, yo llegaba a mis consejos de administración y el punto medular era, ¿qué vamos a hacer con el tema regulatorio? O sea, si bien siempre estipulamos una figura en lo que se regulaba este sector que considerábamos no violaba la ley, definitivamente la CNBV no me puso una legislación para que yo me montara sobre eso en un modelo de negocio que era completamente nuevo. Entonces, sobre todo el 103 de la Ley de Instituciones de Crédito que habla sobre captación, que es cuando alguien pide inversión y no está regulado, es un delito penal. Entonces, pues yo a veces ni dormía bien, decía, oye, pues yo estoy tratando de generar un modelo de negocio que le va a dar beneficios a nosotros y a nuestros clientes, porque es un modelo considero muy noble, pero aún así, pues existe este riesgo donde si no hay una regulación, pues puedo teóricamente terminar en la cárcel, ¿no? Y por eso yo desde muy temprano fui a la comisión a abogar por una regulación específica del sector,
porque no cabía dentro de la regulación financiera que ya existía. Entonces, para mí ese es el punto más importante y el beneficio más claro que nos dejó la regulación, es esa certeza jurídica y esa tranquilidad de ponerle nombre y apellido a las plataformas para no estar en esta incertidumbre jurídica y en este riesgo tanto de todos mis accionistas como inclusive personal. Si quieres, empiezo por ese. Bueno, primero por los buenos y luego vamos por los malos. A ver, yo coincido desde el punto de vista regulatorio. Antes de ser crowdfundero o fondeo colectivo, soy sofomero del mundo financiero más tradicional y yo lo viví en carne propia cuando nacen los modelos de Sofomes en 2006. Y la verdad es que se crea la ley de las Sofomes, pero pues nada más era regístrate y di que te vas a dedicar a prestar, ¿no? Prácticamente no había ningún tipo de regulación. Unos años después, de hecho, las SOFOMES llegaron a ser 4,000. Pero en ese falta de regulación, en el modelo de negocio de SOFOMES, mucha gente empezó a utilizar mal el negocio. Y al utilizarlo mal, se empezó a generar una imagen muy negativa, sobre todo de los bancos hacia las SOFOMES, como lugares donde se usaban para cosas, no voy a decir para qué, pero no muy transparentes. Y obviamente se empezó a generar al que estaba realmente en el negocio financiero, que quiere hacer el tema de financiamiento y hacerlo bien, pues que llegues y te etiqueten como tú no, tú eres cochino, tú eres malo, porque no había regulación. De ahí viene la regulación y pasan las SOFOMES de 4,000 a menos de 1,200. En menos de un año, en menos de 6 meses, ¡pum!, empiezan a cerrar todas. Y fue un proceso muy doloroso para la industria, pero al mismo tiempo, en el plazo siguiente, empezó a cambiar la imagen de lo que eran las SOFOMES. Hoy muchas de ellas fintechs, hoy algunas unicornios. Se empezaron a abrir mercados bursátiles para fondear, porque cambió totalmente la imagen cuando entró esta regulación al mundo de SOFOMES. Cuando yo entré al mundo de crowdfunding, todavía no existía ley, todavía ni siquiera se estaba discutiendo, apenas estaban haciéndose los primeros acercamientos y obviamente necesitamos que esta industria, sobre todo porque en el mundo de las SOFOMES no hay captación de dinero. En el tema de crowdfunding, si hay una captación, es todavía más peligroso, que va a aparecer un Vivales y que va a hacer lo que pasó en UK, que pues se robaron todo en un segundo. ¿Cuántos de esos fraudes hemos visto en México de empresas que, oye, pues captaron, robaron y se fueron y desaparecieron y luego con nuestro Estado de Derecho, pues luego no hay castigo para nadie y genera mala imagen? Entonces yo necesitábamos una regulación un poco, siguiendo un poco lo mismo, obviamente para dormir tranquilo, pero para dar certidumbre también de que los que vamos a estar haciendo este juego y que lo vamos a hacer bien. Y porque está regulado representa mucha talacha, mucho trabajo, poca flexibilidad, tener un policía que te está observando todo y cada cosa y no te puedes equivocar. Y eso da mucha certidumbre a todos, a tu consejo, a ti mismo, a tus clientes que reciben, a los que invierten. Y eso ayuda a que una industria crezca, ¿no? Entonces yo creo que sí, esta certidumbre y viendo lo que había pasado en otras industrias, como lo que pasó a mí, yo creo que eso es lo que gana la industria, ¿no? Y una regulación en donde cuando hay dinero, tiene que estar regulado, ¿no? ¿Van a decir algo más positivo? No, no, sí, digo, Yo, bueno, porque yo tengo sí algunas cosas sí que coincido agregar. con eso. O sea, nada más digo, el caso de UK a lo mejor es muy sonado, pero a lo mejor el caso más grande de ese tipo de riesgos que se limitaron fue el de China. En China no se reguló y salieron como 20,000 plataformas y yo creo que 19,000 eran fraude. O sea, y entonces el gobierno dijo, ¿sabes qué? Mejor ahí le paramos y las prohibimos mejor. Y esa como, ¿no? O sea, a lo mejor vamos a ver qué pasa sin regulación y a ver si luego me tengo que meter a la regulación. Fue tanto el desbarajuste que tuvieron que de plano prohibirlas, ¿no? Así es. Y yo quiero hacer ahí un doble clic en lo que Fer acaba de decir de certeza hacia afuera. Digo, obviamente aquí tenemos a los founders y CEOs de dos negocios, pero piensen en ustedes como usuario, ¿no? Pues como usuario, generalmente, y ese es como el dilema del crowdfunding, y siempre lo he dicho. Por un lado, estás financiando a las empresas o a las personas más riesgosas, es decir, a los que todo el demás sector financiero les hacen el fuchi, ¿no? Y por eso también es la parte bonita del crowdfunding, porque es inclusión financiera, ver cómo sí, ¿no? Los excluidos los podemos incluir. Pero por el otro lado, quien le da los fondos a esas personas, somos nosotros. O sea, el albañil, el ama de casa, el recién salido de la universidad que está ganando sus primeros ingresos, ¿no? Entonces,
probablemente no son las personas tampoco más duchas en tomar una decisión de inversión. Entonces, teniendo estas dos puntas y ese dilema, la regulación viene a dar también como certeza, dale a ese inversionista las cuestiones mínimas y además en un lenguaje que pueda entender todo mundo y que no necesita ser experto en inversiones ni ser el especialista, ¿no? En estos análisis que se pueden hacer en los mercados de valores y demás, pero darle la información mínima y necesaria para que pueda tomar decisiones adecuadas de inversión, conforme a su perfil de riesgo, conforme a sus decisiones, conforme a sus ingresos, pero darle ese mínimo, ¿no? Adviértele de los riesgos, dile cómo mitigas esos riesgos, porque sí, sí hay riesgos del otro lado, pero las plataformas hacen a la hora de evaluar, ¿no? Digamos, a quien están financiando, hacen mitigantes de esos riesgos. Entonces, creo que eso es otra de las cosas buenas de la regulación. Sin inversionistas, el crowdfunding no existe. Entonces, es una manera de decirle a todos los inversionistas, además, es una plataforma que está regulada y supervisada por la comisión. O sea, tu dinero no se lo estás dando a una página de internet que quién sabe quién está atrás. O sea, detrás de eso hay una institución financiera, ¿no? Entonces creo que esa es de las cosas positivas también de la regulación. Y claro, y tenemos como reto en el país, en el tema financiero, siempre México ha tenido un tema de poca inclusión financiera, ¿no? Y sabemos que del lado de crédito, financiamiento, capital, pues siempre la demanda es mucho mayor que la oferta a través de los canales tradicionales. Pero del lado de inversiones también, pues México, la estadística es que menos del 1% de los mexicanos invertimos dinero, ¿no? Lo cual tenemos un área de oportunidad como país de desarrollar. Y si queremos crecer ese gap, ese número, como país necesita haber reglas claras para lo que estás diciendo. Y el número es el que les decía hace ratito cuando estaba dando apertura al evento, es el número de inversionistas que ya tenemos en las plataformas de crowdfunding, que son más o menos un poco más de 1 millón de inversionistas. Se estima que podamos cerrar este año más o menos en 1.400.000 inversionistas en las plataformas, que es un número que parece chico, pero es enorme. Si ustedes comparan las casas de bolsa, hasta antes del 2020, tenían, después de 40 años de existir o más de 40 años, ya no sé cuántos años, menos de 1 millón de inversionistas después de 40 años de existir. Las plataformas de crowdfunding en menos de 6 años regulados o 5, ya han logrado más de 1 millón de inversionistas, lo cual quiere decir que están haciendo esta inclusión y lo único que permite eso es la regulación, porque incentiva a la gente que tal vez no es el gran financiero, el gran conocedor, a poder probar, a poder invertir, a poder poner su trabajo de manera sencilla, en un lenguaje claro, con reglas que lo ayudan a diversificar su riesgo. Entonces, creo que la regulación genera justo lo que estás diciendo. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a lo malo, porque yo veo que se le está quemando la lengua a Gerardo decir algo. ¿Cuáles han sido esas cosas malas en la regulación, Gerardo? No sé por dónde empezar. No, a ver, sí puedo criticar muchas cosas de la regulación, nada más sí mantengan en mente que si me ponen la opción de no regulación o la regulación actual, pues elijo la regulación actual todo el tiempo, ¿no? Pero habiendo dicho eso, o sea, en forma general creo que el gran problema de la regulación es que nos encasilla mucho en una figura como una entidad financiera que tiene una regulación completa para hacer una sola actividad y que restringe cualquier otra cosa que podamos hacer para a lo mejor y mejorar la rentabilidad o ofrecer más servicios. Si yo, por ejemplo, quiero vender tiempo aire porque están los inversionistas y tienen dinero ahí, digo, es una babosada, no es que quiera vender tiempo aire, pero pues no puedo. La regulación me prohíbe hacer ese tipo de cuestiones o vender tiempo aire o casi casi cualquier otra cosa. Y en forma también específica que en lo que nos está regulando, que es en el crowdfunding, la manera en cómo hacemos este crowdfunding también está muy restringido y muy delineado en la ley o a veces fuera de ella, pero cuando vas con el regulador y le dices, oye, yo estoy haciendo financiamiento colectivo, pero para no someter a los inversionistas de a pie a un riesgo mayor, por ejemplo, quiero hacer un financiamiento colectivo cerrado para fondos de inversión que quieren más riesgo y más tasa. Dice, no, la ley dice que tiene que ser al público en general, ¿no? O, oye, quiero otro ejemplo, ¿no? Que nos ha pasado. Yo
voy a financiar los créditos con capital propio, ¿no? Porque además hay un precepto en la ley de skin in the game, donde alineas incentivos con los inversionistas, y después lo voy a poner a fondearse en el crowd. Y si no se fondea, yo voy a tomar el riesgo, porque quiere decir que a lo mejor hice mal mi trabajo y los inversionistas no quisieron participar. Y no hay nada en la ley que lo prohíba. Pero cuando fui a la CNBV de algo que ya hacía, me dijeron, no, eso no nos gusta, no lo puedes hacer. Entonces, ese es mi crítica principal, es general, ¿no? O sea, hay artículos específicos, pero en general, la cantidad de regulación que tenemos que cubrir para lo que nos permiten hacer y de lo que nos permiten hacer, la complejidad en cómo nos permiten hacerlo. A ver, yo el lado malo, y coincido con lo que dice Gerardo, de no estar regulado a tener esta regulación, me voy por el tema de lo que tenemos, ¿no? Y todo siempre es perfectible y todo siempre tiene áreas de oportunidad. Y yo creo que lo malo más adicional de lo que dice Gerardo es, la industria de crowdfunding es nueva, no solamente en México, en el mundo. Es la industria más nueva del mundo financiero, ¿no? En su forma de ser, en regulación. Para México, pues tiene 6 años, sí son 6 años, ¿no? 6 años de se creó una regulación que no existía de algo que no existía en México. Lo malo de la regulación es que es nueva y es nueva para todos, no solamente de por sí el emprendimiento es difícil en cualquier giro, en cualquier negocio, estar sacando adelante a flote una empresa nueva, un startup, un modelo de negocio nuevo, evangelizar a tu mercado, de por sí es difícil. Ahora pónganle un regulador nuevo también, que es gente nueva, que está creando algo nuevo que no existe, y además métanle la fórmula de que está basado en tecnología, y la tecnología pues, se mueve, perdónenme, y la tecnología se mueve más rápido que todo. Entonces, una industria de tecnología novedosa, nueva, con un regulador que va a poner reglas del juego para proteger, pero que también son nuevos los jugadores, pues nadie sabe cómo se está haciendo. Entonces todo el mundo está aprendiendo en el proceso y eso es la gran parte mala porque las cosas negativas de la regulación, las cosas que limitan, las cosas que tal vez dices, híjole, ¿por qué no está funcionando esto? Es pues porque también está aprendiendo el regulador. Y si adicional le metes que en el proceso que están haciendo una ley nueva hay un cambio de gobierno y en el cambio de gobierno hay un cambio prácticamente total del equipo de trabajo, o casi total del equipo de trabajo. Entonces, toda la gente o casi toda la gente que había trabajado en desarrollar esta nueva ley, prácticamente salió de la comisión y entró equipos nuevos que no conocían la ley y entonces hubo una curva de aprendizaje, de aprender qué es esto de una ley fintech, qué es crowdfunding, cómo se regula, cómo funciona en el mundo, qué es lo que ha pasado en el mundo. Entonces, imagínense, un gobierno nuevo, ley nueva, y eso yo creo que ha sido pues detractora del mismo emprendimiento y que sea un poco más flexible o que se pueda adaptar a más cosas. Entonces yo creo que la parte más negativa de la regulación es que todos estamos aprendiendo, ¿no? Digo, O sea, sí hay parte, pero yo creo que, o sea, Rocío a lo mejor nos podrá decir, porque el aprendizaje creo que ella sabía muy bien de la ley, y vamos, y cuando había esa propuesta de ley, había cosas que decíamos, oye, esto no lo pongas en la ley, pásalo a las secundarias. Y muchas veces Rocío nos decía, yo estudié la ley, estudié el FCA en UK, y también tenía las manos atadas. O sea, cuando este aprendizaje estaba en velo, o sea, erraban por el lado de pues papá gobierno no va a dejar las plataformas hacer esto porque es mucho riesgo y mejor lo dejo así. no, de acuerdo, y ahorita Rocío va a decir, pero también muchas cosas en la ley, digo, no sé qué tanto puedas decir, era, pues no sé, esto, pues de dónde sacamos la premisa para si es mucho, si es poco, si hay que abrirle, no, pues qué ha pasado en el mercado bursátil, qué ha pasado en los bancos, pues medio acá experiencia de algo que no había precedente, pues vamos a ponerlo en la ley. Pero más allá de una ley que nace nueva, una cosa nueva necesita adaptación en lo que vas afinando las tuercas y ahí es donde el equipo nuevo siento yo que pues hace lento el proceso de cambio, adaptación a los cambios, a lo nuevo. Oye, esto no funcionó en la ley, esto sí, digo, más allá de meternos ahorita a ciertos artículos, hemos detectado en la ley ciertos artículos que tal vez están mal redactados y que son de lógica básica, decir, oye, pues claro, aquí se transcribió mal, está mal escrito, hay que nada más adaptarlo porque no tiene sentido. Pero eso parte de los nuevos y en lo que el nuevo pues se aprende, creo que esa parte. Y otra cosa es una regulación nueva en una industria nueva, lo hace lento y no incentiva el emprendimiento.
Y algo que necesita una industria nueva es muchos jugadores para que vaya creciendo la industria. Y la regulación lo que frenó es el crecimiento de nuestra industria y entonces el número de participantes, aunque ahorita ya está empezando a volver a surgir nuevos emprendimientos, ya hay 7 plataformas que están en proceso de autorización ahorita, la realidad es que los últimos 4 años prácticamente fue un mercado seco de nuevos jugadores, hubo muy pocos. Entonces, para una industria nueva, un emprendimiento nuevo, pues es malo, es negativo que no haya nuevos jugadores entrando, participando, creando nuevos modelos de negocios porque necesita esta industria nueva, pues necesita más jugadores. ¿Y por qué es? ¿Cuál es la razón principal por la que no hay nuevos? Por la regulación, sí, por miedo, por lentitud, porque emprender un negocio nuevo que te tardas, digo, por la pandemia, por cambios de gobierno, lo que sea, te tardabas 3 años en que te dieran la licencia para empezar a operar. Entonces, imagínense un emprendimiento que tienes que tardarte 3 años o 4, si bien te iba, para empezar a salir a vender, ofrecer tu producto. Entonces eso, pues ningún emprendedor va a decir, oye, voy a echarme un emprendimiento que 4 años para ver si puedo empezar, ¿no? Eso creo que fue negativo. Hoy creo que se está acelerando esos tiempos, ya no son 4 años, tal vez es 1 año o sigue siendo lento, pero pues ya vienen nuevos emprendimientos que eso ayuda a la industria, ¿no? Esos son mis puntos negativos. Sí, a ver, hay cosas que obviamente no se previeron cuando está en la ley FinTech. Nunca se previó un proceso de 4 años de autorización o 5, ¿no? O sea, eso no estaba, eso fue algo de la implementación que le dieron, ¿no? Era una regulación por principios, donde uno de los principios claves y pilares, obviamente, de la ley FinTech era la innovación financiera, ¿no? Y entonces, en teoría, además, los reguladores iban a resolver conforme al principio de innovación financiera. Entonces, lo que me cuentas, pues hasta a mí me causa ruido, porque era la regulación fintech estaba hecha para ver cómo sí se hacen las cosas, ¿no? 2, y eso yo creo que sí fue una como muy mala suerte que tuvo la ley fintech. La ley fintech sale justo 1 año antes de que cambiara el sexenio. Entonces, digamos que a quien le toca implementar, pues es al nuevo gobierno, donde muchísima gente de los reguladores, pues nos fuimos, ¿no? De los que estábamos ahí. Y pues ahora, además de que venía el aprendizaje y demás, yo sí siento que falta mucha voluntad, porque, pues, porque yo en aquel momento le iba a hacer caso a Gerardo, que era una plataforma diciéndome, nadie, ¿no? Pues entonces, él por lo menos había voluntad de, bueno, vamos a estudiar, hacer, ¿no? ¿Cómo se llama? Estudios comparados. Nos contratamos asesorías técnicas de UK, del Banco Interamericano de Desarrollo. Estuvimos metidos ahí en Crowdfunding México, ¿no? O sea, como que sí había esta, pues ganas como de escuchar y pues bueno, veamos qué se puede hacer. No todo estuvo en mis manos, eso es verdad, pero siento que al principio, por lo menos de lo que fue el nuevo gobierno, hubo un cerrazón así, no podías levantar el teléfono y hablar con ninguna de las autoridades. Y hay un artículo ahí perdido en la ley FinTech, además, que dice que las autoridades están obligadas a revisar la regulación anualmente. Ya llevamos 6 años ¿Dónde y no, está? Yo no lo he visto. ¿Cuál es el y no, Ni la debe ver. ahorita lo voy a ver, ahorita se los digo. Y no ha habido ni una sola revisión, ¿no? Entonces, creo que ahí también eran, pues justo esto como un poco de forzar a la autoridad de voltear a ver lo que está sucediendo. Entonces, eso creo que sí ha sido lo malo y pues de que más bien no ha habido esta como voluntad de, bueno, hagamos el cómo sí y saquemos la regulación. Hay regulación pendiente, ¿no? Que está previsto en la ley. Tenían un plazo de 12 años, de 12 meses para sacarlo y no ha salido. Entonces, pues, De acuerdo con el tema de voluntad y ahorita voy a hablar desde la cachucha de la asociación, ¿no? Donde nos ha tocado sentarnos con la autoridad para ir a decirnos, o sea, la realidad es que siempre hay voluntad. Hay voluntad, digo, de parte de lo quiero hacer, vamos a ayudar, queremos coadyuvar, que entendemos este error que hay que corregirse, pero la articulación burocrática de cómo funciona una modificación de ley, ahí es donde viene una otra de las partes negativas. Hoy nuestro sistema regulatorio está desconectado, ¿no? O
sea, en una regulación, sí, sin ser súper experto en el tema, pues necesitas la comisión, pero la comisión necesita la UVA, que es la Unidad de Banca y Valores de Hacienda, y luego necesita el Banco de México para ciertas cosas, y de repente se tienen que poner entre los tres, pero cada uno está por su... Hay como poca coordinación, y entonces de repente una muy buena voluntad que en una reunión con la comisión te dicen, ok, entiendo, hay que hacer, pues de repente se traba en otro lado, y ahí es donde como que está desconectado, y creo que tiene que ver más que con mala voluntad, porque no he sentido nunca una mala voluntad del regulador, es falta de coordinación y un poco de, no sé, estamos aprendiendo lo que te digo, que es tan nuevo y el equipo es nuevo que, bueno, ya hoy ya no es nuevo, pero cuando al principio, cuando entraron, pues no tengo ni idea qué es esto, cómo se come, qué es, déjanos entender qué pasa, ¿no? Y ya al final, pues bueno, ya se entiende, ya están más coordinados, pero yo creo que tiene que ver con esto mismo que digo, que es la novedad más que voluntad. Eh, no lo sé, es mi A opinión. ver, yo tengo algunos puntos como encontrados ahí, porque, a ver, hay cosas en la ley que la verdad es que no nos dimos cuenta ni nosotros hasta la implementación, como, oye, no, ¿cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta de esto, no? O sea, por ejemplo, un cliente es cualquier persona física o moral. Perfecto. Oye, fideicomisos, no, eso no es persona física o moral, no. Eso es otra entidad, otra figura. Entonces no podemos tener fideicomisos como clientes, de acuerdo con la percepción de la CNBV. Eso, pues no se nos ocurrió. Pero había otros, por ejemplo, hay dos en el artículo 18 que era evidente que no iba a funcionar, como el de, o sea, tú hoy en día puedes ir a BBVA y pedir un crédito y cruzarte la calle en Banamex y pedir un crédito. Y en las IFCs no se puede. Te dice, oye, mientras esté un crédito en fondo en una plataforma, no puedes ir con otra a pedir un crédito. Dices, bueno, esto tiene un tema de competencia complicado, pero además, ¿cómo lo vamos a implementar? Nos estás pidiendo que entre las plataformas pongamos una sociedad de información crediticia, que de entrada solo hay dos en México, yo no sé por qué, pues es complejo, y nos estás poniendo esa carga o esa responsabilidad a nosotros. Y ese sí lo vimos todas las plataformas y cómo nos quejamos. ¿Cómo vas a poner esto? Y el regulador dijo, pues ni modo, ¿no? O sea, entonces ahí hay ejemplos que era claramente algo que era de competencia importante o algo que inclusive les dijimos, bueno, pásalo a las secundarias y vemos después cómo lo implementamos y lo dejaron en la ley. ¿Y qué ha pasado? Pues que las plataformas simplemente tenemos que poner un disclaimer de, oye, si pides crédito aquí, no pones la palomita de que no estás pidiendo crédito en otro lado, porque no podemos de alguna otra manera aplicarlo. Sí, definitivamente es lo que dice Rocío. Yo creo que Es lo mismo, es lo mismo. la ley le faltan las actualizaciones, que eso es lo que dice Rocío, que no se han ejecutado, no se ha funcionado, porque requiere actualización en este tipo de cosas, que son esos errorcitos o hay una parte de límites, ¿no? De que un cliente, aunque te haya pagado perfectamente, cuando llega a cierto monto, ya no le puedes dar más financiamiento. Oye, pero ya pagué todo. No, ya no puedes porque la ley me prohíbe darte más, ¿no? Son cosas que, y cuando nos sentamos con la autoridad, él dice, sí, claro, esto está mal, no puede ser eso. Entonces ya se crea la ley, la modificación, se manda a todos lados, pero no pasa, ¿no? Porque necesita mucha gente, mucha coordinación. Ahí es donde creo que está la parte mala que hay que coordinar, es el área de oportunidad, más que mala, ¿no? Yo no creo que sea mala voluntad, yo creo que nos falta adentro un valedor, o sea, de que no importa, no me toca, pero yo voy a ver cómo hago para que a quien sí le toca se mueva. Eso creo que no ha estado después de la ley FinTech para acá, De ¿no? acuerdo. Bueno, no estaba después de la ley fintech por la ley de revolving doors. La verdad es que había mucha gente muy buena en la comisión, como Rocío y muchos otros, la verdad. Y pues yo No, ya no sé quién está no, ahí, pero hoy hay gente buena, hoy hay gente buena que ha aprendido, pero falta alguien que pero no diga, como antes. no sé si como antes No, hay que ser. Es mi es amigo. buena gente, no, pero a ver, hay gente muy buena dentro de la comisión, con buena voluntad, pero falta la coordinación y falta alguien que diga, yo voy a empujar esto porque se necesita para poder incentivar una industria, porque digo, nosotros estamos hablando de la regulación de crowdfunding, pero están la de las otras 49 regulaciones de los distintos modelos que están en la misma situación empujando por todos lados. Entonces, siento que falta sí, ese líder para que sucedan las cosas y no se queden como mucho en planeación, mucha ejecución. Digo, tenemos el ejemplo que decía Santiago ahorita, la ley de simplificada bursátil, pues es un hecho de que sí suceden cosas para mejorar, nada más falta tal vez ahí que sucedan, porque sí en el modelo de crowdfunding necesita mejoras, necesita adecuaciones y no son grandes cambios, son operatividades de cosas muy simples como, oye, ¿cómo no podemos competir? ¿No? O sea, para mí el área de oportunidad es el modelo de negocio.
Pues el modelo de negocio es el negocio más noble financiero que pueda haber. Es como el Uber de créditos. O sea, ¿por qué todos ha cambiado un marketplace? ¿Cómo estableces una tasa justa? Que no es con el mercado y simplemente la plataforma entonces es quien se lleva una simple comisión por hacer esta transacción, pero entonces eso establece tasas justas para quien invierte y para quien presta, ¿no? Y por eso, pues no existen o existen hoy en día los spreads financieros gigantes de las plataformas tradicionales o negocios tradicionales como bancos o FIPOS, etcétera. Esa es la oportunidad de rescatar en realidad este modelo de negocio. Porque si no se flexibiliza la ley, no solo no van a entrar nuevos entrantes, sino que a lo mejor y pues como está sucediendo con las wallets, con las IFPES, pues van a comprar SOFIPOS o van a migrar a bancos, pues porque la ley no les permite esa flexibilidad que ellos pensaban podrían tener. Y ese es el riesgo. Y es fundamental, y vemos los reportes de la rentabilidad de los bancos, ¿no? Y mientras no empiecen a jugar estas regulaciones a favor de que este tipo de modelos de negocios puedan crecer en su rentabilidad, pues los bancos van a seguir siendo más rentables y menos interesados en realmente hacer inclusión financiera en el país, ¿no? Entonces sí es un reto y nos tienen que dar flexibilidad para que los negocios sean más sustentables, ¿no? A ver, nos quedan 5 minutos. Y ya que ahorita estamos tocando los temas de que, ¿qué cambiarías inmediatamente ahorita de la regulación? O sea, ¿cuál es el punto que podría hacer que O sea, un voltearas? artículo. El tema que tú Pues, quieras, puedo. un artículo, pero algo que digas, si esto se cambia hoy, mañana la industria de crowdfunding puede ser distinta. Eh, a lo mejor y cambiaría la parte de que podamos lanzar ofertas privadas para que los inversionistas a lo mejor y no tengan necesariamente el riesgo, el público en general, que no pueden asumir ese riesgo simplemente porque no tienen, pues, no sé si es este conocimiento de inversión, ¿no? O sea, muchas veces tienen muy buen rendimiento. Oye, tengo 18% de rendimiento, pero ¿por qué este no me pagó? ¿No? Y eso lo entiende más bien un profesional de la inversión, que a lo mejor y le puedes dar un poco más riesgo, pero quiere más tasa, pero no estás dispuesto a abrirle ese riesgo a los demás. Y eso me pasó ahorita con el crédito que tenemos nosotros de Friends and Family, que tuve que hacer brincar vallas y para que me lo autorizaran para poder hacer ese cerrado con Friends and Family y poder tener créditos al 0% solo de conocidos, por ejemplo. Ese a lo mejor y creo que podría cambiar la industria porque podría aperturar mucho la inversión a otro tipo de inversionistas y también de la parte del acceso al crédito, ¿no? A otro tipo de riesgo. A ver, yo digo, de esa pregunta me vienen 40,000 ideas concretas de cambios de ley que pueden cambiar totalmente el modelo de negocio, pero lo que yo haría es de manera inmediata, pondría estas mesas de trabajo de implementación inmediata, donde meto una mesa donde esté Comisión, UVA, Banco de México y plataformas, haciendo la revisión y modificación de ley. Esto que está en la ley que se tiene que modificar y actualizar una vez al año, eso tiene que hacerse ya. Y no es la comisión solita, no es la FICO solita, no es la UVA, no es, es los cuatro sentados y realmente hacer eso para que haya modificaciones y actualizaciones para la operatividad del negocio, pero que se ejecute eso ya. Eso creo que es como eso es lo que si estuviera en mi poder, eso es lo que haría yo como. A ver, me da curiosidad tú, ¿qué cambiarías? Que tú A tuviste ver, algo de plume. yo cuando me fui de la comisión, yo sí dejé dos cosas que teníamos sí o sí que cambiar. El límite acumulado, que a mí siempre se me hizo desastroso y fue de una de las batallas que no gané, igual para conocimiento de todos, ¿no? Eh, Tú como inversión, la mejor manera, digamos, como de proteger al inversionista que en ese momento teníamos, era hacerlo que diversificara. ¿Eso qué quiere decir? Que no pusiera todo su capital, ¿no? En un solo proyecto. Entonces, lo íbamos a hacer diversificar tanto a nivel plataforma, al interior de plataformas, intentar también que diversificara entre las varias plataformas. Entonces, eso creo que está bien, ¿no? Estamos de acuerdo. A lo mejor hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que no quedaron tan bien. Pero después, ¿no? Venían los límites igual de financiamiento, ¿no? Entonces, en la parte de financiamiento, lo que no queríamos es que también nos arbitraran las reglas de bolsa de valores, porque si Pemex y Coca-Cola y demás empezaron a bajar a crowdfunding, pues entonces otra vez las pymes, ¿no? Las iban a estar haciendo como el fuchi, pues porque no eran estas empresas. Entonces dijimos, las grandotas en las grandotas y esto dejémoslo como en serio una alternativa de financiamiento para empresas que generalmente no son bien atendidas en temas de financiamiento.
Entonces, pues ya también lo que se hizo, ¿no? Fue buscar como cuál había sido la emisión de valores como más bajita en la bolsa y como de ahí poner ese piso. Pero el problema fue que entró como el pánico de sí, vamos a hacer esto y se nos van a meter los malos, ¿no? Y entonces alguien va a llegar y pedir dinero, que dijeron, bueno, pues pongamos un límite acumulado de que no te puedes fondear hasta cierto monto, creo que serán como 50 millones de pesos, ¿verdad? 50 millones de pesos de ahora, no en aquel momento era otra cantidad, y hasta ahí ya es tu vida en crowdfunding. Y es lo que está diciendo justo Fer, ¿no? Oye, pero la empresa está creciendo, me está pagando bien, y ahora resulta que ya sí o sí me tengo que ir al banco, que ya no me puedo volver a fondear a través de la plataforma. Entonces, esas fueron así de las cosas que dije, los límites se tienen que revisar, pero no cambió. Ah, y el régimen de inversionistas. O sea, las plataformas per se, pues tienen inversionistas y generalmente tienen fondos de inversión. Entonces, es un calvario autorizar una plataforma que tiene fondos de inversión como accionistas. Esas dos fueron. Bueno, tenemos muchas más, pero ya será para otra ocasión. Ya se acabó el debate. Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Gerardo, Fer, un placer estar con ustedes y muchísimas gracias. Seguimos en el evento. Gracias. Buenísimo. Gracias.